¿Qué, Hola, qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo vas? Ahí, tranquilo. Fin de Está semana, bueno tranquilo. el micrófono, ¿no? ¿Ya? Está bueno ese micrófono, suena bacán. Sí, gracias a Dios que sí. Hace ya, voy haciendo podcast casi 4 años ya. 2025, comencé en el 21, sí, pues 4 años. Ah, qué Sí, bien, mi amigo. Felicitaciones. sí, sí. Y es lo caso porque mi historia con los podcasts, el básquetbol, fue algo totalmente como random, porque al principio cuando yo vivía en Lima, yo antes vivía en Lima. Ya. Y yo me dedicaba a lo que es yo estudiaba cine. Ah, qué bacán. Estudiaba cine y solo era un aficionado del básquetbol. O sea, solo veía básquetbol por la tele. Recuerdo que mi primer encuentro con el básquetbol fue el último partido de Kobe Bryant, y de ahí no volví a ver básquet hasta que campeonaron los Lakers en la burbuja, en En el la 20. burbuja. Ajá. Exacto. Y de ahí fue como empecé a hacer podcast direccionado hacia ese punto. Y llegué acá a Arequipa, donde estoy, y como era pandemia, no tenía nada que hacer y tenía una pelota de básquetbol y me empecé a practicar. Por eso siempre lo cuento, que mi historia con el básquetbol ha sido muy, muy tardía. Yo encontré el pasión y el amor por el básquetbol a los 21, 22 años Ah, sí, aproximadamente. tarde, ¿ah? Sí, bien tarde, pero gracias a Dios yo ya venía de hacer atletismo. O sea, ya era, Ah, ya era atleta. Entonces, se me hizo complicado, pero entrenar duro y darlo todo. que en base es lo que hace el deporte, ¿no? Claro. Qué bien, me alegro mucho. ¿Y qué haces por Arequipa? ¿Estás jugando básquet, me dices? No, por Arequipa, y cuando yo comencé a jugar básquet, a mí no me gustaba jugar solo, porque yo jugaba solo y a veces tenía unos amigos que uno jugaba básquet y cada vez que jugaba con él me destrozaba. Pero como ya eran de mi edad, trabajaban, no paraban Por ejemplo, yo no vivo en la ciudad, vivo en un pueblo. Ok. Entonces como que para yo querer jugar no tenía nadie y empecé a jugar con adolescentes de 15, 14 años. Yo como que les enseñaba, pero porque quería jugar con ellos, así no sé, e incluso yo ni siquiera sabía mucho de las reglas. Y así empecé a enseñar, 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 hasta que en un momento estaba trabajando y dejé de trabajar. Y una señora que me había visto que todos los días iba a la cancha a entrenar, le dijo a mi papá, quiero que él le enseñe a mi hija. Y así comencé con el básquetbol. Ya, para ese entonces ya entrenaba en Arequipa, ya había tenido roces y así comencé. Y así comencé con el club. Ahorita tengo un club de básquetbol. Ah, qué bien. Sí, tengo un club de básquetbol y bueno, de vez en cuando subo a Arequipa a entrenar con los Osos de la Salle. No sé si sacas Ah, Arequipa. qué bien. Sí. O sea, según lo que entiendo, tú vives en Arequipa ahorita, pero vives en un pueblito que está lejos de Arequipa. De Arequipa. Exacto. ¿Cómo se llama el pueblito? La Joya. La Joya. Ok. Yes. Te pregunto porque mi novia es arequipeña, Ah, man, ya. entonces ella debe conocer por ahí. Sí, sí, queda a 1 hora y media, 2 horas de la ciudad de Arequipa. Ah, mira, qué bacán. Qué bacán. Sí, Y bueno, entonces, o sea, solo te mueves en La Joya. Y en La Joya es como tienes tu academia, o sea, tienes tu vida allá en La Joya. claro, ya tengo todo establecido con la joya. Ah, qué bacán. Pero para todo esto que es campeonato, sí, vamos a la ciudad. Pero Vamos igual a... son 2 horas, o sea, no está tan Claro, lejos. y en Lima sería como que de Ancón o de San Juan o de Villa te vayas al centro, ¿no? Tipo Sí, sí, Miraflores. claro. Es lo Sí, o sea, mismo. Sí, es, es lo mismo. Es totalmente lo mismo. Y bueno, esa es un poco mi historia con el básquetbol. ¿Y cómo fue tu historia con el básquetbol? mira, mi historia con el básquetbol también empezó un poco tardía. Yo he sido boxeador casi toda mi adolescencia y después de eso quise ingresar a la universidad y estaba buscando opciones. Y bueno, y de hecho mi madre vino a buscar una opción en San Marcos, una de las cuales era eso, pero como bueno, mi papá y mi mamá, mi familia generalmente es como de estudios más que de deportes. Entonces me dijeron, ok, tú quieres jugar básquet, pero tienes que estudiar. Entonces yo soy de Huacho, yo no soy de Lima. Yo Ok. estoy como a 4 horas de Lima. Entonces mi mamá vino a buscar
un lugar donde yo pudiese jugar y estudiar, pero para esto yo ya medía 1,96, con Oh, 16 años. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron que había un chico grande de provincia que quería jugar y bueno, por cosas de la vida, eh, el jefe de deportes de San Marcos era guachano, igual que yo. Entonces, cuando escuchó la palabra guacho, tú sabes que provincia jala provincia, claro. entonces dijo como que, no, que venga a probarse, le dijo al zurdo, que siempre ha sido el entrenador de San Marcos, y le dijo, no, un chico alto necesito, ¿no? Entonces, bueno, para eso yo jugaba básquet guacho muy amateur, tenía jugando como, bueno, tú sabes que cuando eres alto solo estás abajo del aro y tiras la pelota y ya está, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué pasó? Que después de eso, pues, fui a San Marcos y me enseñaron desde cero todo lo que sé, a los 17 años, y bueno, y ahí empezó mi camino, ¿no? O sea, vino lo que vino. Me dieron ingreso a la universidad por ser un chico alto y aprender rápido. Luego de eso, pues, estuve en la selección, viajé al extranjero, jugué en liga hasta ahora. Bueno, y así fue un proceso bastante largo, con bastante esfuerzo, así como el tuyo. También un poco tardío como el tuyo. Sin embargo, creo que las condiciones fueron un poco diferentes. Uno porque yo tenía casi 2 metros y otro porque, bueno, fue en Lima y en Lima, pues tú sabes que el centro del básquetbol del Perú está en Lima, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa mezcla de oportunidad con, bueno, no sé si constancia, dedicación o disciplina, o hasta suerte, se podría decir, hizo que pues mi carrera en el básquetbol sea más como prolongada y bueno, y se hizo lo que se tuvo que hacer. Claro, y es algo, mira, mi familia no es directamente de Huacho, tengo familia en Huaura ¿Ok? y en Vegeta, que creo que quedó un poco después. A 15 minutos de Huacho, así Claro, es. también, pero también tengo familia ahí. O sea, en realidad es provincia de Huaura, distrito de Huacho. O sea, Ah, es... Ajá, ok. es así. Ok. Sí. Pero mira, ¿sabes qué? Y es para mí algo muy interesante de, por ejemplo, el hecho de que así tanto como tú como yo comenzamos tarde el deporte, algo que siento que nos hace iguales que ambos, desde una perspectiva, o sea, por lo menos en mi caso, me imagino que debe ser igual el tuyo, decidimos, o sea, hacer el trabajo de, por ejemplo, yo tranquilamente pude aprender, sí, a los 20 21 años y todo, y decir, ala, no, pues ya estoy viejo, ya, ¿qué voy a jugar? Pero yo te juro que cuando yo entrenaba y ni siquiera yo tenía técnica de tiro, en mi cabeza me veía jugando profesional, en Arequipa, que era mi sueño, y ese era mi día a día por el querer ir a la cancha, o sea, por querer jugar. Desgraciadamente no pude porque, o sea, vivo lejos, tengo la escuela, tengo que estar siempre al pendiente, pero sí me dieron la oportunidad de poder entrenar, por ejemplo, con chicos que ya jugaban básquet desde muy niñitos, he jugado con jugadores americanos, y eso para mí ha sido muy enriquecedor, empapar mucho más del mundo del deporte, y ahora que estoy teniendo la oportunidad de poder entrevistar a jugadores de básquet, y yo mismo también como me he vuelto muy estudioso del básquet, porque siento que llegas a un punto en donde ya deja de ser como un hobby, por así decirlo, y ya empieza a ser como ya en tu pasión, en algo que te da sentido, que te da propósito, y eso en general es lo que me dio el básquetbol. Sí, por supuesto, el básquetbol, bueno, todo deporte en realidad, no solo el básquetbol, cada uno tiene afín con un deporte definitivamente, pero todo lo que tenga que ver con el deporte en realidad demanda disciplina, demanda constancia, demanda crecimiento personal. Es por eso que el deporte es tan importante. Países primermundistas le dan mucha importancia al deporte con el crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque lo que hace, o sea, hay estudios, no es algo que se le ocurrió a alguien, hay estudios de que si tú inviertes mucho en deporte, mejoras tu país, mejoras la calidad humana. Además, que si el niño aprende deporte, o sobre todo si es colectivo, aprende a ser un ser integral. O sea, ¿qué significa? Que es un mejor ser humano para el mundo. Entonces, tanto con lo que tú dijiste, ¿no? Con la disciplina, con el respeto, con la constancia. Y además, el básquetbol, bueno, como es un deporte colectivo, demanda poder entender, poder ser empático, poder hacer trabajo en equipo colectivo, porque no es un deporte individual, o sea, no estás solo, sino dependes de tus compañeros para todos lograr un objetivo en fin.
Entonces, el deporte definitivamente te hace mejor persona. Claro, totalmente, ¿no? Pero si tiene, por ejemplo, tú practicaste boxeo, yo en mi casa tengo un gimnasio en donde practico también kickboxing, Ok. de manera aficionada, eso sí, de manera aficionada. Tengo amigos que a veces vienen, entrenan, y es algo, por ejemplo, totalmente distinto hablar de un deporte individual, así como, por ejemplo, el atletismo, que yo hice en su momento, el tenis, las artes marciales, que eres tú, no hay que compañeros ni nada, con deportes colectivos. Siento que hay una gran diferencia en el tema, por ejemplo, los deportes individuales, más que todo depende de ti, todo lo que haces lo haces para ti y es totalmente distinto a los deportes de equipo, como mencionas, ¿no? Pero algo muy importante que realmente yo pienso, y hace tiempo lo hablé con Arturo Chávez, que es un atleta que llegó a Río de salto largo, y él recuerdo que hablaba mucho sobre la cultura deportiva, que desgraciadamente no digo que no hay en Perú, solo que no se promueve, o por lo O no menos, hay en Perú. No hay o cultura deportiva no en hay, Perú. bueno, ya. En Perú es solo fútbol y creen que el fútbol es lo único que existe. Y bueno, y ahora el voleibol que ganaron todo lo que ganaron, pero tuvieron que remar muchos años y para lograr donde están. Y felicitaciones por las chicas y por los chicos que también están remando. Pero básicamente el peruano no tiene no tiene una cultura deportiva, no sabemos. Es más, tú vas a por ejemplo, tú que tienes papás que están con niños en las academias, pregúntales algo sobre, no sé, sobre qué es lo que tienen que hacer para que el niño tenga un crecimiento deportivo y lo que te van a preguntar la mayoría es, por ejemplo, estás en un partido y de formativas y te dicen hay que ganar. Entonces, no se van sobre el proceso, quieren el resultado rápido. Entonces, eso es parte de una cultura deportiva. El cuidar los hábitos, el cuidar la alimentación, el hacerlo profesional sin ser profesional, también es parte de una cultura deportiva. Entonces, todas esas cosas que hacen que seas un mejor ser humano, que entiendas que es un deporte, es lo que se necesita, lo que tiene que saber el peruano para nosotros poder tener una mentalidad diferente y de repente podamos ser algún día potencia mundial en los deportes que queramos y que no sea fútbol solamente, que al final se malogra con un par de vedetuchas y un par de cervezas y cosas así, ¿no? Entonces, pero básicamente no tenemos cultura deportiva. Realmente es algo en lo que me resuena mucho en la cabeza, de que, por ejemplo, te pongo en el caso de, básicamente, yo no quiero ponerme el título, pero yo siento que fui el que trajo el básquetbol a La Joya, donde estoy. Fui yo el que traje el básquetbol a La Joya de la manera en la que se juega ahora. Porque hablé con algunos señores que han vivido años y me comentaban que tenían, te estoy hablando de los años 70, 80, que de repente en ese entonces los jóvenes tenían esto de hacer deporte, de querer mantenerse en forma, pero a la fecha, por ejemplo, cuando yo fui a pedir apoyo, no, te miento, cuando yo empecé a jugar básquetbol, había una cancha que no tenía el aro, pero no tenía la malla. Y por un tema de, por ejemplo, a mí me gustaba que la pelota no se vaya para los costados, fui, compré mallas, le coloqué las mallas, le daba mantenimiento porque de tanto darle al aro se cae, pues no son aros profesionales. Y ahora en la cancha en la que estoy, cuando nos cambiaron de cancha de la municipalidad, nos mandaron a otra, los aros también estaban deficientes y es como se pide un tipo de ayuda o como que, por ejemplo, por favor, miren que queremos implementar, que tenemos tantos alumnos y siempre escuchaba la respuesta, no es prioridad, no es prioridad, no es prioridad, no es prioridad. Y es como, por ejemplo, ahora último, se me ha dado por la locura y yo sé que vale la pena al 100%. Agarré y le dije, ¿sabes qué, papá? Voy a comprar, o sea, voy a comprar acrílico, voy a comprar tablero, voy a comprar aros, voy a mandarlo a un señor que enmarque todo y vamos a colocar aros profesionales y vamos a demarcar nuestra cancha. Porque si nosotros como club no hacemos nada para cambiar la infraestructura, menos lo va a hacer la municipalidad. Que yo puedo entender que tienen otras prioridades y todo, pero como lo estábamos comentando, o sea, el deporte es esencial, es muy, muy esencial. Yo le digo, chicos, si ustedes no llegan a ser basquetbolistas profesionales, yo sé que van a ser excelentes personas, porque el deporte te sirve para la vida. El básquetbol te enseña muchísimas cosas y eso es lo que tienen que
eso es lo que siempre trato de enseñarles, de que lo tengan bien en cuenta. Sí, por supuesto. Y es algo que no van a entender hasta que les pase. Eh, sí, bueno, eso es parte del crecimiento de un ser humano, es, sobre todo si eres guía en estos momentos, si eres docente, te vas a dar cuenta que no siempre lo que tú quieras sembrar o sea, o quieras que entienda tu alumno, de repente no está en el proceso, en el proceso actual que él vas a ver las cosechas, ¿no? Entonces vas a notar que a veces tienes las semillas al vacío, pero el consejo que yo te puedo dar es, tú igual sigue aconsejando porque no sabes en qué momento ese consejo que le diste, puede ser de aquí a 10 años, o de aquí a 2, o de aquí a un día, ese consejo le resuene. Y de repente ni siquiera se acuerda que tú se lo diste, pero se lo dijiste y se quedó en su subconsciente de tal forma de que cuando le suceda, va a tener una vocecita ahí atrás que diga tal cosa, ¿no? O tú puedes, no te agaches, o no te rindas, o simplemente no mandes todo a la mierda, o cosas así, ¿me entiendes? Entonces, es importante siempre nosotros como docentes dar esos consejos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nuestros alumnos van a requerir ser salvados de hasta ellos mismos, ¿no? Claro, y es muy loco todo esto que dices. Y yo creo que es una chambaza, por lo menos ahora que ya estoy entrando un poco más de conciencia, porque antes tenía la escuela y todo, pero no veía la magnitud. Era como que para mí seguía siendo, bueno, estoy con un grupo de chicos que son del barrio, los conozco desde chiquitos, de ahí conozco un par más y todo, pero no veía hacia dónde podía ser capaz de llegar. Y poco a poco, cuando fueron entrando más alumnos, cuando fueron dándose ciertos resultados, me di cuenta de, ok, o sea, no solo estoy dando clases de básquetbol, estoy enseñándoles valores a muchos chicos. Hasta incluso estoy enseñándole valores a mí que yo, por ejemplo, antes no tenía o me estaba obligando a hacer cosas que, por ejemplo, antes no estaba dispuesto a sacrificar o a querer hacer. Y para mí es algo muy bonito y aprender un poco de ellos a mí me ayudó, por ejemplo, en el tema de la disciplina. Yo siempre, cuando comencé, porque cuando me fui a Lima, dejé de hacer deporte, llevé una vida sedentaria, a veces te pierdes mucho cuando vienes de provincia, llegas a la capital y, y estás estudiando en la universidad y todo. Y cuando empecé a hacer las cosas con el tema de la disciplina, dije, ok, necesito hacer ciertos ajustes, necesito hacer ciertos cambios porque si no hago esto ahora, más adelante va a ser muy tarde. Y aparte como que siempre también predicar con el ejemplo. Eso es algo muy importante. Tener que poder predicar con el ejemplo a los alumnos, a las personas que te rodean y a las personas que te ven también. Por supuesto. Bueno, está comprobado que la mejor forma de aprender o de pulir lo aprendido es enseñando. Así que definitivamente ibas a aprender mucho más enseñando que solamente estando con tu conocimiento para ti. Y lo otro, pues bueno, es un poco la congruencia, ¿no? O sea, el hecho de ser y parecer es muy importante. O bueno, como tú le dices, ¿no? Hacer lo que predicas es en realidad también es básico, ¿no? Sobre todo para nosotros, bueno, que ya somos, o sea, entrenadores y al mismo tiempo deportistas, es muy importante siempre ser un poco o ser demasiado congruentes con lo que hacemos. Es diferente que una persona que no lo hace y te quiere dar un consejo, entonces dice, no, ¿para qué? Si de ahí te veo, no sé, haciendo cualquier cosa, ¿no? A que lo hayas visto haciéndolo y esa persona te dé un consejo, lo tomas de otra forma, ¿no? Claro, totalmente. Y ahí voy a muchos aspectos, por ejemplo, ya hablando un poco netamente más de básquetbol, con el tema de la nutrición, que es un tema que mucho me resuena de que a veces muchos chiquitos vienen a mi escuela con un poco de sobrepeso y todo, y cuando se les habla de hábitos de alimenticios, de que tienes que dejar esto, y yo a veces veo que lo ven como, ah, su profe, o por ejemplo con Muy el, rico. sí, como cuando les pone, o sea, cuando los ponemos a hacer trabajo físico, ¡ala! Y es como, a veces yo me puedo pensar, ¿cómo poder inculcar
de hacer que ellos no lo vean de una manera como que, su esforzarte, negativa, porque esto, yo sé que de repente ellos no lo ven como que a largo plazo, que cuando tenga 15 16 voy a hacer tal, solo piensan en ahora, pero a veces yo trato de estar con ese chip de tienes que comer bien, tienes que dormir a tus horas, no uses tanto el celular, estéte más pendiente, averigua sobre el básquetbol, investiga, estudia, lleva una vida ordenada, porque si ya creo que si le inculcas estos hábitos a alguien de 11 12 13 cuando tenga 16 17 va a estar en un nivel estratosférico. Sí, claro, pero debes tener en cuenta que la edad del 12, 13, 14 es la peor edad para los niños, ¿ah? O sea, Totalmente. es la categoría más complicada que hay. Yo tengo medianos ahorita, una de las categorías que tengo es medianos en el colegio, y en realidad es la categoría, o sea, hay que tener mucha paciencia para darle, porque estos chicos no entienden cuándo hay que parar o cuándo hay que darle. Pero por otro lado, por lo que tú dices, esto de la alimentación y del físico, bueno, son niños también, ¿no? Es un poco como que inculcarles el inicio de, pero tampoco como cuadricularlo, porque como ahí nomás viene lo otro, o sea, que Claro. son de la edad compleja. Entonces, ya si estás hablando de profesionales de repente de 15 16 17 desde ahí ya podríamos ser un poco más rígidos en esas cosas, ¿no? Y lo otro, bueno, que mencionaste es el trabajo físico. La verdad es que a nadie le gusta ese trabajo físico. Me incluyo, a mí tampoco, tengo 32 años y he jugado en muchos lugares y detesto el trabajo físico. A todos nos gusta jugar básquet, hacer los layups, hacer las doble rim, los tiros de tres, los tiros de dos, lo que quieras. Pero el trabajo físico es terrible. O sea, yo creo que a nadie es que te diga, uy, hoy día me toca hacer 100 suicidios, 200 planchas, 50.000 barras, ¿no? Entonces, no, yo definitivamente creo que no. No, debo estar equivocado de repente si existe, pues, o al menos en su minoría, debería ser así. Pero, por ejemplo, lo que yo sí recomiendo, yo ahora dirijo universitarios también, y lo que recomiendo y obligo a los mayores es que vayan al gimnasio. No son cosas diferentes. Entonces, el básquetbol cambia bastante, sobre todo en categorías competitivas. El que no va al gimnasio muere. El básquetbol ya no es el básquetbol de los 70 que solo lanzabas con tablerito y que lanzabas de media distancia y que no había contacto y que te saltaban a tapar como el voleibol, ¿no? Que parecía que había una neta ahí, saltaban vertical sin tocarte. No, el básquetbol ha evolucionado mucho y el básquetbol, sobre todo en Sudamérica, es bastante físico, ¿no? Entonces es necesario ir al gimnasio, es necesario una buena rutina de fierros, es necesario ganar masa muscular en buenas partes del cuerpo. Yo recomiendo en los hombros, en la espalda, en el pecho, bueno, el abdomen ni qué hablar, y el glúteo sobre todo, ¿no? Porque el glúteo es como el que impulsa todo el movimiento en el básquetbol. El básquetbol es un deporte bastante de impulsos, cortos, de movimientos cortos. Entonces, y el hombro y el pecho y la espalda te ayudan mucho a aguantar el contacto sin tener que desgastar tus piernas. Entonces, porque ya estás corriendo. Entonces, es importante tener una buena rutina de gimnasio para eso. Y bueno, y ahí viene una vez más, ¿no? Entonces, eso, el gimnasio mezclado con una buena rutina corta de físico en la cancha y luego solo fijarte en lo que vas a hacer con 3 contra 3 4 contra 4 5 contra 5 conceptos básicos, pasar y cortar, puertas falsas, cosas así que generalmente son cosas técnicas del básquetbol, hacen que pues, el equipo sea competitivo, ¿no? Pero lo que te va a aguantar tanto en defensa como en ataque, para mí, es el gimnasio. 100%. Y eso inculcar, por ejemplo, yo le inculco a mi categoría sub 17 es la que más, más que todos los jugadores que son del quinteto titular, son los que más vienen a cargar fieros. Por lo menos tres siempre tenemos, dos veces por semana tenemos sesión en nuestro pequeño gimnasio del club y siempre vienen a cargar fierros y siempre, sí, o sea, te juro que se faltarán al mes que dos veces, pero siempre están ahí constantes porque como dices, ya llegas a un punto en donde ya, digamos, técnicamente ya te salen las layups, ya tu técnica de tiro es correcta, no cometes pasos, manejas bien el balón, tienes buen dribbling,
pero para llegar a un siguiente nivel, siento que uno necesita ir adicionando cositas y yo creo que el gimnasio desde temprana edad, pero más que todo acá en Perú, por ejemplo, sí, bueno, no imagino que en Perú, sino en muchas partes de Sudamérica o de repente del mundo, he escuchado esta frase de, no, que los niños no deben hacer gimnasio porque se van a quedar chiquitos. Y es como, no, es mentira. Es mentira y, y eso recuerdo hace un par de meses fui a una certificación de un entrenador para básquetbol que, que te hablaba de gimnasio y todo y esa era una pregunta muy frecuente. Y realmente es como que, por así decirlo, la falta de conocimiento, la falta de exploración, de research que tienen los papás, muchos entrenadores también. Y si al chico no le dices que haga algo, si no le inculcas esto como que, mira, el gimnasio te va a ayudar a fortalecer los músculos, a tener más explosibilidad, más, si entrenas pliometría vas a tener mucho más alto, vas a poder coger mejor los rebotes. Y es como, al final todos son adicionales, porque hoy día me venía conversando con un chico y le decía, mira, si tú puedes hacer esto con la nutrición, puedes consumir las proteínas, puedes llevar este estilo de vida, puedes hacer esto, y al final todo esto que estás haciendo tiene un solo propósito, que es mejorar tu juego. Por supuesto, es muy importante. Ya todo eso es un todo, ¿no? En realidad, todo lo que ahora hay que hacer, así como la ciencia avanza, todo avanza en la vida. Entonces, yo genuinamente creo que en el básquetbol ya no hay muchas cosas que descubrir. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que mejorar. Entonces, sí, una de esas, por ejemplo, es lo físico. Yo, por ejemplo, vamos a hacer un punto muy particular, por ejemplo, o muy conocido, que es la NBA. La NBA sobresalen en su mayoría, todo el mundo hace fierros. Yo sé que es un poco alejado de la realidad, porque estos chicos pues ganan millones Ujú, y solo se dedican mañana, tarde, noche y mientras duermen incluso al básquet. Aplicado a nuestra realidad es bastante lejana, porque en el Perú no hay nulos de haber deportistas dedicados solamente al básquetbol. Y si solamente se dedican a jugar básquetbol, significa o que su gasto mensual es muy bajo, o que, bueno, no la están pasando muy bien, que digamos. Entonces, tenemos que darnos el tiempo extra. Entonces, en el Perú, por ejemplo, ser deportista cuesta más que en otros países, no de plata, sino de esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte que te digo. Aquí el básquetbol no es profesional y además tú necesitas tus 2 horitas de gimnasio o tu hora y media o tu 1 hora de gimnasio que tienes que dártelo en algún momento fuera de tu casa, fuera de tus clases de básquetbol. Si quieres entrenar doble, también tienes que entrenar doble. Tienes que comerte el tráfico, bueno, si es en Lima o en Arequipa, no sé cómo es el tráfico en Arequipa, pero por ejemplo, hablando de Lima, tienes que comer el trafiquito y además tienes que estudiar y además tienes que trabajar y además tienes que jugar y además tienes que tener un poco de vida. Entonces, todo esto, por ejemplo, yo lo he pasado en mi época de deportista, en mi época de deportista también universitaria, entonces yo sé qué se siente, yo sé cómo lidiar con esas situaciones. Entonces, es lo que yo intento llevar a mis chicos universitarios ahora, que ellos entiendan que para que lo que están haciendo ahora los está formando para ser mejores seres humanos y que además de eso, el trabajo extra es muy importante y se puede. No es que porque yo estudio medicina o porque yo estudio derecho o porque yo estudio, no sé, filosofía, física cuántica, química cuántica, lo que sea, es más difícil que estudiar, no sé, educación o cualquier otra carrera básica, supuestamente, ¿no? O menos demandante. Todo el mundo puede hacer ese esfuerzo extra si quiere mejorar un poquito más en el básquet. Y sin dejar de lado tu idea del básquetbol como integral, se necesita tanto inteligencia emocional, tanto como trabajo físico y tanto como trabajo técnico. Esas 3 cosas en el básquetbol son muy importantes para ser un deportista eh, decente. ¿Okay? Una vez a mí un entrenador me dijo, si tú quieres no ser un deportista mediocre, tienes al menos
que no perder balones. ¿Y cómo haces para no perder balones en un partido? No arriesgas. El básquetbol es un deporte de error, Ujú. ¿cierto? Claro. Sí o sí te vas a equivocar. Y ahí viene lo que me dijo él. Si tú tienes miedo a arriesgar en la vida o en el básquetbol, te vas a quedar paralizado. ¿Qué es lo que a ti te va a dar el poder y la capacidad de poder decidir, así sea para bien o para mal? Es cuánto tiempo invertiste haciendo lo que pensabas hacer. Por ejemplo, si voy a pasar un balón, ¿cuánto tiempo antes practiqué ese pase antes de pasarlo? Si voy a tirar un tiro de tres, ¿cuánto tiempo lo hice antes de lanzarlo? Entonces, son cosas que si te pones a pensar, tiene un mensaje medio extraño, pero si lo resumimos o lo llevamos al menos filosófico, solamente es, tienes que hacer el trabajo, tienes que entrenar, tienes que ir al gimnasio, tienes que, no sé, trabajar en tu mentalidad. Si tú haces bien las dos, por consecuencia puedes tener la mentalidad. Pero hay gente que es mentalmente más débil. Así como también me dijeron una vez, no es más fuerte quien levanta 500 kilos, sino es más fuerte quien se sostiene mejor ante el error. También es un buen mensaje que alguna vez me lo dieron. Entonces, en el básquetbol aplica, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa si fallas una canasta antes de que acabe un partido y estás perdiendo por uno y con tu canasta ganada? Ah, Uf, triste, ¿cierto? Difícil. A mí me pasó ahora poco jugando la semifinal. sí la Yo vi. fallé de tres. Terrible, Sí la vi, sí terrible. la vi. Pero así es el básquetbol. Y hay que levantarse al día siguiente y seguir haciendo lo que se tiene que hacer. O sea, es parte de nuestro trabajo y es parte de lo que amamos. O sea, en realidad, si tú piensas que en tu vida no te vas a equivocar, pues eso no va a pasar. Y en el básquetbol también va a pasar. No significa que no le des la importancia al error, ¿no? O sea, es importante disfrutar tu error, disfrutar tu proceso. Si tienes que llorar, lloras. Si tienes que gritar, gritas. Si tienes que putear, puteas. Pero luego se acabó y el partido sigue. Y si se acabó el partido, el básquetbol da revanchas. Totalmente. Y me quedo me quedo con muchas cosas, pero para darle más hilito a la conversación, me gusta mucho el tema que hablaste sobre la inteligencia emocional. Y más que todo, por ejemplo, cuando tú que estás trabajando con universitarios, yo que trabajo con, bueno, jóvenes, adolescentes, es muy importante realmente saber cómo manejar, cómo lidiar con las emociones de un partido, porque también a veces estás en estos momentos tensos y donde estás ganando, pero sabes que el otro equipo viene, por ejemplo, ponte, puedes estar ganando de 10 y el otro equipo, te mete un triple y te mete un layup y se ponen a 5 y te pones ansioso y pierdes los balones y saber controlar y empiezas a fallar y te empiezas a enojar con tus compañeros o te enojas con el que tomó el triple precipitado o el que hizo mal el pase o el que le pasaste y no recibió bien la pelota, porque a mí me pasa un montón. Me pasa un montón, un montón, un montón. Me equivoco a veces cuando juego con mis alumnos. En el entrenamiento a veces les enseño un movimiento y voy a finalizar en la canasta y la fallo y que esto y lo otro, pero como dicen, ¿no? Es un poco lidiar y entender que, o sea, te vas a equivocar, te vas a equivocar, o sea, te vas a equivocar más de lo que vas a acertar. Y en la vida es lo mismo. Pero muchos chicos siento que no es que no sepan, sino que no se les enseña cómo lidiar con eso. Yo les digo a mis alumnos, la vez pasada hicimos, con un alumno practicamos 500 tiros y él estaba muy emocionado. Me dijo, ahora voy a meter full canasta. Le dije, no, dije, es totalmente distinto entrenar acá sin marca, que yo te pase el balón, a estar en un partido y de repente que te esté marcando alguien que presiona muy bien, que es mucho más alto que tú y que tú tomes un tiro precipitado del mismo spot que de repente hoy me diste, te ponte 9 de 10, en ese partido puedes fallarte todas ahí. Entonces es como saber y enseñarles cómo lidiar con esas emociones, ¿no? Con la frustración, con la ansiedad, con el estrés, con el enojo, con la tristeza, con la alegría también, y con la misma confianza que uno pueda tener, ¿no? Porque puedes estar ganando o puedes entrar antes de un partido, como que, y eso me pasó.
Y fue algo muy gracioso, que cuando comenzó el torneo que estuvimos jugando hace poco, el primer partido que tuvimos fue contra el Colegio Matsule. Y yo les dije a mis alumnos, yo los he visto entrenar, juegan bien, pero ustedes pueden ganarles, les dije. Y los chicos entraron confiadísimos, confiadísimos, confiadísimos. Y nos ganaron por 90 y tantos puntos. Ah. Sí, o sea, fue como, pero te juro que los chicos, al ver que el otro equipo empezaba a hacer todo bien, que le salían los pases, que le salía todo, los chicos se empezaron a bajar, se empezaron a bajar, se empezaron a bajar. Y yo creo que a veces llega un punto en donde yo hacía hacía los cambios, decía esto, decía el otro, y era como ya no, los mismos chicos ya no se encontraban, era como, básicamente como si hubieran tirado el partido como, ah, ya, no me interesa. Y es como a veces poder motivarlos y hacer que aún así estén perdiendo por 100 o por lo que sea, que sigan adelante. Sí, por supuesto. O sea, hay que entender que el básquetbol es un deporte de rachas también. Entonces, puede haber, no sé, un 10-0. No sé si te has dado cuenta tú, el, generalmente en las estadísticas, no hablo de la Liga de Lima, obviamente, hablo de las estadísticas un poco más profesionales, dicen como que cuántos puntos en racha está en este equipo y cuántos puntos en racha, en contra racha está el otro equipo, ¿no? Entonces, como que mientras tú logres bajar esa racha del otro equipo, que generalmente tienes más probabilidades de ganar, y bueno, y también entender como entrenador y como jugadores que el básquetbol tiene rachas, así como a ti en algún momento te sale todo bien, al otro equipo también le va a salir en algún momento todo bien, a menos que sean muy malos, ¿no? Pero si son equipos realmente, o sea, competitivos y a la par, entonces realmente le va a salir las cosas bien a ellos también. Entonces hay que tener la fuerza mental para entender que no importa que estén, no sé, 10-0 arriba, que sí podemos obtener nuestra racha positiva también nosotros, ¿no? Entonces, yo entiendo que es frustrante, yo entiendo que a veces hasta a veces te hace sentir menos de repente, ¿no? Que el otro equipo juegue un poco mejor en algún momento, pero debemos entender que el básquetbol, como en la vida, se tienen rachas positivas y rachas negativas. Y bueno, y lo de tus alumnos es bastante difícil. A mí me pasó algo muy similar en la final de universitario, en la segunda final. Yo venía de ganar la primera Auxil UPC por un punto. Lo remamos 14 abajo Wow, y lo ganamos por uno. Pero en la segunda final, ellos empezaron 20-0 y nosotros lo remamos, no pudimos ir. O sea, nos quedamos a 7, si no me equivoco, al final. Pero el primer, segundo y tercer cuarto, mis chicos estaban desaparecidos y no tuve cómo revivirlos. O sea, esa sensación de no poder hacer nada, de frustrarte y no saber qué hacer, o sea, querer hasta a veces meter un lapo y decir, despierten, ¿me entiendes? Entonces, esa sensación es la que yo tuve, por ejemplo, en ese partido y de repente es la sensación que tú tuviste con tus chicos que me cuentas. Entonces, yo la tuve en una final, wow, no ahora. Bueno, que al final quedé en segundo lugar, perdí la final, tenía que o ganar por empatar, si yo empataba, campeonaba, o perder por dos. O perder por uno iba a un overtime, o si perdía por dos ya me ganaba UPC, ¿no? Que fueron los que ganaron. Los chicos de UPC hicieron un gran partido, un gran inicio de partido, sobre todo me hicieron 20-0 en el primer cuarto, en los primeros 5 minutos me hicieron 20-0. wow, Tuvieron 15 canastas seguidas, entre de 3 y de 2. 15-0, o sea, 15 canastas, 0 yo. wow. Entonces, es difícil levantar un equipo así, ¿no? Sobre todo en una final con un coliseo totalmente repleto. Entonces, es bastante complejo. Te quedas sin alternativas, pero bueno, al final pudimos levantar con muchas ganas. Íbamos como 24 abajo, si no me equivoco, pero terminamos perdiendo por 7. O sea, el partido se dio al final, se vio mejor, se vio decente. Intentamos cortar todo lo que pudimos, pero no se logró y ahora estamos trabajando para hacer algo diferente en este campeonato que viene, clausura. Sin embargo, ese es el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje que yo di al final fue,
esta sensación que tienes ahorita de decepción, de frustración, de molestia, tienes que usarla como gasolina para el siguiente campeonato. Es lo único que te queda. Ya pasó, ya perdiste. Tienes la de plata, tenemos la de plata. Entonces queríamos la de oro, la sentíamos, sí, pero bueno, no nos tocó. Hay que trabajar para el siguiente. Y bueno, y en eso andamos, trabajando para la siguiente. Entonces, lo que es difícil de ser entrenador en este caso es no poder tener el control de lo que está pasando, ¿no? Porque tú no metes las canastas. Y así tú te pintes la tabla con la mejor jugada del mundo y ellos ven una oportunidad, la van a tomar. O sea, y es algo que a mí me costó mucho entender y es algo que disfruto. Por ejemplo, yo cuando enseño, cuando estoy de coach, no de jugador, y como jugador también, yo veo la oportunidad y la tomo. Y es algo que a mí también me gusta con mis chicos. O sea, te pongo un sistema, si tú ves la oportunidad y crees que la puedes meter en el primer pase, ¡pim!, métela, ¿no? Ahora, si vas a hacer la siguiente y fallaste y vas a hacer la siguiente de la misma forma, ya ahí sí estamos de repente en algún problema, ¿no? Pero es importante que ellos sepan que sus decisiones también son importantes, porque si no, yo tendría el mando de PlayStation y haría lo que quiera con ellos, y no lo tengo. Ellos son seres humanos capaces de decidir, y son seres adultos, por ejemplo, ¿no? Incluso con mis niños también, son seres niños, son seres humanos que los va a hacer más responsables de sus actos, y al final, a la larga, no sé si no sé, por ejemplo, al menos a la mitad del campeonato, van a darse cuenta que son capaces. Entonces, eso me va a hacer a mí tener un mejor equipo. Y eso es lo que busco a largo plazo. No sé si opinas lo mismo tú. Yo pienso totalmente, totalmente lo mismo. Porque, porque es parte también de uno como entrenador ponerse en el lugar de los demás, de tus jugadores y decir, ok, sí, yo creo el sistema, yo los entreno de tal manera, yo les creo cómo vamos a defender la zona, si vamos a estar así o así. Yo invento todo, o sea, como dices tú, ¿no? Crear todo este sistema, pero al final los chicos son los que toman las decisiones, pero y una cosa que, por ejemplo, nosotros también en ese momento estamos como mentores, de que o para animar o para decir, mira, estás, por ejemplo, yo siempre le digo a un alumno que le encanta tirar de tres, le digo, intenta tres veces. Si no te salen las tres veces, intenta entrar. Mete tus layups o intenta hacer al range. Si no te empieza a salir eso, empiezas a pasar. Si ves que estás errático con los pases, ok, intenta robar el balón y defender. Y si no te sale eso, intenta rebotear. Y si no te sale, corre, apoya, habla, grita, pero algo tiene que salirte. Y es una manera de, por ejemplo, me ha funcionado con algunos chicos y con otros como a veces medio se pierden en todo porque mis chicos todavía como recién están comenzando, tienen la mayoría 2 años recién jugando al básquetbol porque como el básquetbol acá es nuevo, casi nadie ha jugado básquetbol antes más que comprarse una pelota y imaginarse que así se juega, porque incluso la municipalidad cuando daba clases vacacionales no se les enseñó de la manera adecuada, esa es la percepción que a mí me han dado. Entonces, el trabajo que yo tengo es como que mucho más pasivo, como que chicos tranquilos, vayamos a nuestro ritmo, tengamos como estas micrometas que tenemos, por ejemplo, yo le digo, chicos, metan 30 puntos, esa es la meta del partido. O tú, evitemos que el otro equipo nos meta tantas canastas, hagamos que este sistema funcione, pero como dices, es un trabajo colectivo de yo que estoy en la banca y mido todo el juego y ellos que están tomando las decisiones. Porque a ti te cae el balón, yo siempre les digo, a ti te cae la pelota y tienes que tomar la decisión ahorita, ya mismo. Si es que no, si es que aún, perdón, lo que quería decir, o tomas la decisión ya mismo o recibes la pelota y ya sabes lo que hacer. Si es tirar o pasar, pero tiene que ser rápido. Porque, ¿qué pasa? A veces los chicos reciben la pelota y muchos lo que hacen es se agarran y se ponen a pivotear. Cuando de repente el defensor aún no le cae y hacen que el defensor le caiga y ya se estresan mucho más porque ponte que te está defendiendo un chico que es súper intenso, te presiona mucho y hace que pierdas la pelota. Y te bloqueas y te sigue pasando eso. Entonces,
un poco inculcarles también y darles estas herramientas para que su momento en el juego y su estadía en el deporte sea mucho más fácil también. Sí, por supuesto, es importante. Es importante hacerlos un jugador de equipo, o sea, porque, bueno, el básquetbol es colectivo. Yo sé que dentro de todo, como en la vida, hay gente un poco más talentosa, hay gente que le va a costar un poco más, pero al final todos es un deporte colectivo y todos suman. A mí me resulta mucho, por ejemplo, algo muy parecido a lo que tú dijiste, ¿no? Yo cuando tengo a alguien que, por ejemplo, que es tirador, que es lo que generalmente más, más común hay, o sea, todo el mundo quiere tirarla. Entonces es como, le digo, ok, ¿te gusta tirar de tres? Ya, y no metes. Ok, bueno, no pasa nada. Prueba haciendo cosas para el equipo. Pasa la pelota, defiende, corre. Y cuando estés activo, prueba tus tiros de tres. O haz ataque rápido. Y luego de eso, prueba tus tiros de tres. Pero si tú usas tu principal arma como la única arma, significa que eres muy predecible. Y en el básquetbol necesitas ser impredecible. Si tu defensor sabe qué tú vas a hacer, entonces Ya fue. ya tu defensor ganó. Entonces, usa tu principal arma cuando tu segunda, tu tercera, cuarta arma, o sea, ya hiciste lo otro. Que eso sea, que tu principal arma sea la cereza del pastel, no el pastel entero. Entonces, eso básicamente es un consejo que yo manejo mucho. En San Marcos, cuando yo dirigí San Marcos Universitario, el equipo entero era tiradores. Wow. Y me costó mucho, mucho, mucho con el zurdo trabajando juntos. Nos costó demasiado hacer que hagan algo diferente que solo tirar, porque era como pasaban la pelota, hicimos primero que pasen muy bien la pelota, jugábamos 5 minutos, pase, 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 tiro de tres, pase, 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 tiro de tres, pase, pase, tiro de tres. Había la oportunidad de pedir tiro de tres. Había la oportunidad de correr la cancha, se paraban, tiro de tres. Y bueno, y había partidos que metíamos 50 triples, Wow. como partidos que metíamos 2 3. Entonces, el triple es un arma de doble filo. Lo que nunca falla es el doble ritmo, la defensa y correr la cancha. Hermoso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues pusimos reglas. Defender y correr la cancha es nuestra principal arma, sabiendo que el tiro de tres es nuestro bonus. Entonces, San Marcos se ha mantenido en ese esquema durante, bueno, al menos estos 4 años, básicamente, y le está yendo muy bien. Entonces, y en Usil básicamente es lo mismo. Yo he intentado poner ese mismo, esa misma mentalidad, esa misma esencia de equipo. Claro, salvando las diferencias. En Usil tengo un equipo mucho más versátil, diría yo. No tengo gente que va largo, tengo gente que salta muchísimo, tengo gente muy inteligente, muy experimentada. Entonces es un poco más sencillo darle unas esencias diferentes, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta defender y correr. Si puedo ganar defendiendo y corriendo, no necesito los triples. Entonces, sí, yo creo que el básquetbol, al ser un deporte colectivo, lo que te pide es ser inclusivo con todos. Y eso es lo que a mí me gusta mucho del básquet. Total. Y es muy bonito, por ejemplo, cuando uno está jugando y todo el mundo te pasa, o sea, entre todos se pasan la pelota. Y no solo tú buscas tus tiros, o si eres un buen tirador, o si eres un buen penetrador, sino también buscas darle oportunidades a tus compañeros para que ellos puedan intentar. Porque siento que es algo muy bonito de cuando uno está jugando y te están saliendo las cosas. Ok, si te están saliendo a ti las cosas, probablemente a tu otro compañero que te está viendo que a ti te salen las cosas, se llene de confianza y a él le empiecen a salir las cosas. Y es algo muy contagioso de que, ok, estamos defendiendo bien, pum, defendemos bien, robamos el balón o contraatacamos, canasta, y así, y que todo se vaya generando orgánicamente e incluir a todos los jugadores, que todos puedan tener su oportunidad, sea con un pase o con un rebote o con un robo. Para yo siento que mientras más el equipo sume, que se entienda mucho mejor, que hagan todas estas acciones, mejor le va a ir. Pero también es todo un proceso, por ejemplo, los chicos ahora
y no sé si es algo malo o bueno, pero por ejemplo, es por el alto consumo de la NBA. O sea, la NBA ahora se ha vuelto muy, todo es triple. Básicamente ya casi pocos jugadores entran. Estamos hablando de jugadores que tranquilamente pueden todos bloquear y todos entrar en doble ritmo, pero todo el mundo prefiere hacer triples. Entonces, si chicos de 14 15 años se empapan viendo a Stephen Curry, a Trae Young, a Damian Lillard haciendo estos triples loquísimos, como que ellos pueden pensar que pueden hacerlo, y yo no digo que no pueden hacerlo. De repente son capaces y lo hacen súper bien, pero darles, como tú dices, ¿no? Hacer del triple, que para uno perfeccionarlo y para que le salga un 3 de 3 o 4 de 4 tienes que tener mucho tiempo extra trabajando esos spots, que buscar por ejemplo, lo más fácil, ¿no? Buscar lo más fácil, lo que me haga meter canasta más fácil, eso quiero, eso dame. Y ya de ahí, como dices, el triple lo adicionamos como bonus. Ya si un equipo tiene buenísimos tiradores con buenos porcentajes, bueno, ya la cosa ya está ahí prescrita, pero dentro de eso, como comentas, ¿no? El tema de la inclusión, el tema de hacer la jugada correcta, tomar la decisión correcta para sumar a mi equipo. Y yo creo que eso también a la vida, tomar este tipo de decisiones que nos llenen de confianza, yo creo que nos hace creer que, ok, tú puedes. Sea, mira, lo hiciste bien acá. O sea, en la vida también lo vas a hacer bien. Si se te va a atravesar esta situación, créeme que tú puedes. Si pudiste hacer esto que tú no podías o no te creías capaz de hacer, ¿cuánto más vas a poder hacer estas cosas cotidianas, por así decirlo? Sí, por supuesto. Yo creo que básicamente es parte de la sobreinformación que tenemos ahora, ¿no? Yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque a mí me gusta mucho el que encontrar información con solo un clic. Para mí es muy fácil, o sea, y muy bueno. ¿Por qué? Porque me puedo actualizar, puedo leer, puedo encontrar cosas, pero el problema es cuando la gente no sabe buscar cosas, o los niños no saben buscar cosas y solo se encuentran con lo positivo. Entonces, nadie ve lo que hay detrás por ejemplo, de Curry, de LeBron, no sé, de todas las estrellas de esta NBA que le llaman, ¿no? Entonces es como que todo el mundo quiere ser LeBron, pero nadie sabe lo que pasó LeBron para llegar a ser LeBron, ¿no? Entonces eso es lo que no se ve. Nadie ve lo que no se ve. Y además en redes todo el mundo muestra lo bonito, nadie muestra lo feo. Entonces es otra cosa que a mí, por ejemplo, guiarse por redes, que es algo que mucho la juventud hace ahora, es como que a mí me parece contraproducente, ¿no? Porque los chicos piensan que o sea, por solo tirar el balón ya son Stephen Curry, o ya, pues no, ya yo tiro 50, tiré 50, metí una, subo la que metí, ya soy lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, eso para mí creo que juega doble filo, ¿no? Porque al final no sabes qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. O además de esta generación que ahora todo lo quiere de inmediato, ¿no? Nadie está dispuesto a pasar el proceso, a pagar las canas, a pagar las lágrimas, como se le dice. Entonces, entraste, tenemos que ganar, ¿no? ¿A qué? Yo sé que la mentalidad ganadora es importante, pero no necesariamente se va a ganar, ¿no? Hay otro tipo de mentalidad, hay otro tipo de concepto erróneo, creo yo, que le llaman al invertir tiempo, o invertir dinero, o invertir lo que sea, y por eso me tiene que ir bien. No, sobre todo en el deporte no, y en la vida tampoco. O sea, son riesgos que tomas. Tú pones pues hablaremos un poco más crudo. Si pones una empresa, no porque invertiste todos tus ahorros en la empresa y tus sueños y tus lágrimas y tus noches, tu empresa va a ser exitosa, si no todo el mundo sería millonario. Entonces, no. Entonces, y son cosas que ellos no entienden, son cosas que la gente, los jóvenes, incluso hasta los medios adultos todavía no entienden. Entonces, en el deporte es muy importante, ¿no? El saber que vamos a sacrificar cosas, que vamos a hacer cosas, pero no necesariamente vamos a ser los mejores.
o vamos a meter todo lo que lanzamos, o vamos a no fallar pases, o vamos a, no sé, a ser los más atléticos del mundo. Porque incluso hablando de saltar más o saltar menos, existen fibras blandas y fibras largas, o sea, hay como muchas cosas genéticamente que no pueden decir que vas a ser el más saltarín del mundo, pero puedes saltar 5 centímetros más de lo que saltaste, eso sí, ¿no? Pero eso necesita un esfuerzo, o sea, eso necesita un trabajo duro, eso necesita una constancia. Entonces, otra vez volvemos al punto que dice que el deporte lo que te da es ser un mejor ser humano, ¿no? Trabajar tu personalidad para poder luchar para la vida, ser un ser más empático, trabajar en equipo. Hay cosas que en realidad son un poco redundantes, pero todo se resume a eso, porque no vas a jugar básquet hasta que ya no puedas caminar. ¿Qué pasa si te quedas cojo mañana? Entonces, Dios no quiera, pero ¿qué pasa si nos quedamos cojos mañana? ¿Tu vida se acabó? No, tendrás que reinventarte y esa fortaleza mental te la da el deporte, ¿no? Lo que pasaste el deporte, por fallar una canasta, por, no sé, por pelearte con el compañero y luego darse la mano, no sé, por putear al entrenador y luego saber pedir disculpas, porque si vamos a la vida, si eres una persona que va a trabajar en una oficina, vas a ser un jefe, ¿no? Hasta que puedas tú ahorrar para tener para tus sueños y hacer tu propia empresa o lo que tú quieras, ¿no? Pero en algún momento, e incluso con eso, vas a tener que lidiar con más gente, porque el mundo es un mundo sociable, entonces sí o sí los deportes colectivos son mejores para el mundo. Entonces, eso, es un poco redundante, pero creo que ahí es donde es. No, no, totalmente tienes, ahí le has dado mucho al clavo, porque yo creo que lo importante, el sacrificio y la cultura del esfuerzo. Y sí, o sea, el tema de la inmediatez siento que nos está dañando mucho, porque me pasa incluso a mí, de a veces chocarme con esta pared de buscar resultados en el básquetbol ya mismo y querer hacer las cosas y querer lograr esto ya mismo, querer tener a mis jugadores haciendo las jugadas correctas, que entiendan lo que yo les planteo. A veces me mato leyendo, viendo videos, que esto y lo otro, y voy al entrenamiento y lo planteo y no sale. Y digo, wow, ¿en qué me pude haber equivocado? ¿Cómo pude haber mejorado? Pero es como que también, básicamente, el deporte se reduce a eso, ¿no? O sea, nos ayuda a ser mejores seres humanos. Y es lo más increíble. O sea, realmente es lo más increíble que el deporte te puede dar. Porque tienes mucha razón. O sea, el éxito se define por cuántas veces tú fracasaste, por cuántas veces tú te equivocaste, cuántas veces en un partido, cuántas veces perdiste la pelota en la vida, cuántas veces hiciste las cosas como si te dieron la gana y te salieron resultados catastróficos y aprendiste de ello o no también. Porque así como ves a veces en el básquetbol a un jugador que ves que está fallando dos tiros de tres y le dice ya no tires, pasa y sigue tirando de tres y sigue tirando de tres, vas a ver lo que en la vida de repente le sale una cosa y sigue en eso y no le sale y sigue en eso y sigue en eso y no entiende que hay otros caminos para poder llegar al éxito y eso como que también te ayuda mucho. Y yo creo que es algo que se tiene que inculcar, el tema de la paciencia, el tema de la resiliencia, que tienes que ser fuerte, tienes que ir adelante con cada cosa que hagas, tienes que luchar por tus sueños. Porque sí, hoy estás acá de repente, ya hablando un poco más, saliendo del básquetbol en una empresa, o estás comenzando con este emprendimiento, o con, no sé, una marca de ropa, o con una carrera artística, tienes que seguir, persiste. Así como lo hiciste en el básquetbol y persististe toda tu secundaria, toda tu primaria y tu secundaria, y de repente parte de tu vida universitaria, aún así persiste en tu vida adulta. O sea, y hazte responsable por las cosas que hagas. Y es otra cosa y a veces que también se tiene que inculcar un poco de, ok, uno es responsable de lo que uno hace. Porque a veces los chicos como que son un poco, no sigue por decirlo inconscientes, o como quieren siempre echarle la culpa, no, que el otro equipo era mejor, o que esto, o que no me la pasó bien, o que me defendió, me hizo falta, o que esto, y siempre es como excusas, 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 y es como,
incluso en mi vida misma. Yo he llegado a un momento en donde, ok, ya las excusas no son suficientes, ya las excusas aburren, muy repetitivo, no llego a nada con esto, ¿no? Y como, ¿qué es lo que puedo hacer para cambiar? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar? No solo como jugador, sino como persona. Sí, por supuesto. Bueno, y eso te lo da el básquet. Bueno, no te lo da el básquet, te lo da el deporte en realidad. Te lo da todo lo que tengas que ver con el tema del crecimiento personal. Te lo enseña, yo creo que el deporte te lo enseña antes que la vida a la mala, ¿no? Porque o lo aprendes jugando tu básquet, ¿no? Ujú, El- las lágrimas cuando fallas una canasta o perdiste un campeonato, lo que sea. O, bueno, o te ganas un despido en el trabajo más adelante, o te ganas una papeleta por insultar a un policía, por no respetar las jerarquías. Entonces, podemos tener muchos ejemplos del básquetbol en la vida, porque bueno, es el deporte que conocemos, pero podríamos tener muchos ejemplos del básquetbol en la vida que te podrían traer problemas o retrasos, o no sé, de repente hasta depresiones, que puedes aprenderlas como práctica en el básquet, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que te hace mejor ser humano al final, sobre todo un ser humano más integral y sobre todo un ser humano más como con potencial, diría yo, ¿no? O sea, con menos limitantes en la cabeza y con más ganas de ser resiliente. Entonces, tú dijiste algo, el éxito se define no en cuántas veces fracasaste, sino creo yo que cuántas veces fracasaste pero no te diste por vencido. ¿No? Entonces lo seguiste intentando. Eso es muy importante, el seguir intentando. De repente a la 101 era la correcta. De repente, no sé, bueno, la 5 6 7 8 9 o 10 era la correcta, ¿no? Pero en cada error que tuviste aprendiste algo diferente y comenzaste a hacer esa técnica ujú. perfecta, ¿no? Incluso aún siendo perfecto, o sea, siendo perfecto, el básquetbol te demuestra que siendo tan perfecto a veces no es suficiente, ¿no? Que siempre pasa algo diferente que te hace cambiar de rumbo, te hace cambiar de decisión o te hace dudar. Y la adaptabilidad que te da el básquetbol es lo que te va a hacer mejor ser humano, ¿no? Bueno, creo que eso es lo con lo que yo me quedaría, ¿no? Que el básquetbol te enseña a ser mejor ser humano y más adaptable y con más potencial. Claro, totalmente. José, cómo va tu preparación? Sí, sé que ya terminó el apertura de la Liga de Lima. ¿Cómo va la preparación con Leones para el clausura? ¿Cómo se están dando sus entrenamientos? ¿Cómo vas con Usil? Cuéntanos un poco de la historia también. ¿Cómo viviste también esta apertura? La verdad, para mí es un año muy con sentimientos encontrados, porque creo que estoy cerca del final. Wow. Entonces, por no decir que creo que estoy en el final, así que estoy disfrutando mucho este año. Eh, Me da mucha pena y frustración por lo que pasó en la semifinal. Siento que yo cargo con más del 50% de responsabilidad sobre esa pérdida. Sin embargo, es algo que a mí me motiva mucho a seguir adelante. A mí siempre las cosas malas me motivan más que me deprimen. Y yo, bueno, tengo mi rutina de siempre. Yo voy al gimnasio todos los días a prepararme para la cancha. Y luego de eso, en la noche tengo entrenamientos con leones. Los leones, bueno, hacemos tiros, hacemos preparación físico, cosa que no nos gusta, pero tenemos que hacer. Y bueno, y ahora estuvimos una semana de para con esto de 28 de julio y ahora Ujú. vamos a ir otra vez, empezamos el lunes a entrenar, o sea, mañana. Y nada, tenemos las mejores intenciones de poder esta vez sí ir a una final en el clausura, porque yo creo que Leones empezó muy bien, empezamos muy bien en la apertura, pero lo que pasó fue que todo el mundo se lesionó. O sea, se nos fue Matthews, se nos lesionó Noah, que era nuestro extranjero, se lesionó Eric P. también, que era es otro extranjero, pero no canadiense. Yo también me lesioné un poco de la espalda, porque estuve mucho tiempo de para.
Rodrigo Matos, el entrenador, también se lesionó, de ahí se lesionó Matías, se lesionó Humberto, se lesionó Humberto también, estuvo mal del talón de Aquiles, o sea, hemos estado jugando un campeonato bastante rotos. Entre mal o bien, eh, lo hemos dado todo, pero bueno, no se logró, tuvimos para lograrlo, pero al final no lo pudimos. Sin embargo, yo no creo que sea una mala campaña. Básicamente es un equipo casi completamente nuevo. Solamente está Humberto y Matos, que son los antiguos, de ahí todos somos nuevos. Entonces, creo que esta clausura debería ir mejor para nosotros, ¿no? Así que eso. Bueno, en USIL estamos muy contentos, hemos vuelto a empezar. Tú sabes que la universidad a veces es un poco difícil, como que entrenar en vacaciones, porque la gente tiene vacaciones en los trabajos generalmente. No es algo que a mí generalmente me guste, pero, pero bueno, es algo que hay que obedecer porque son políticas de la universidad. Sin embargo, la universidad ha sido muy abierta conmigo y me dijo que podía tener partidos de práctica, los chicos muy comprometidos han estado teniendo partidos de práctica todo este tiempo, desde que acabó el FEDUC, para no perder como la constancia. Tú sabes que los equipos se hacen con constancia, o sea, con sentido de pertenencia, con horas compartidas. Entonces los chicos han estado jugando. No hemos estado entrenando, pero sí jugando. Hemos empezado justo esta semana. El día jueves empezamos, le saqué el muy en físico. Eh, sí, porque hemos estado solo entrenando ellos y ellos empiezan recién esta semana el gimnasio, también 3 veces por semana, que es obligatorio para ellos. Y luego de eso tienen cancha conmigo también 3 veces por semana. Entonces, así estamos en USIL. También estamos trabajando para lo grande. Así que espero tener 2 finales esta mitad de año para cerrar. eh, Más, o sea, porque me interesa mucho tener final en USIL UPC como coach. Y si es que, bueno, si es que así se da, o USIL con alguien más, de repente la de Lima, porque la de Lima también tiene un equipo bastante interesante, no se sabe, esperemos ahí qué va a pasar. En FEDUT nunca se sabe, porque en FEDUT siempre hay mucha incertidumbre, muchas cosas pueden pasar. Y bueno, y espero también jugar una final con Leones este año para quitarme la espinita y poder soltar pronto. Claro, y una de las cosas, por ejemplo, a mí me gusta mucho USIL. USIL y UPC que tienen buenos programas para deportistas, pero creo que más que todo USIL, que está muy metido con el tema de los deportistas. Sé que tienen muy buenos deportistas, no solo en la rama del básquetbol, sino en el vóley. Y creo que para mí es algo bueno que las universidades y los clubes estén optando un poco más por llevarlo así como conversamos al principio, ya de manera profesional. Bueno, si bien es cierto, sabemos que ahorita el básquetbol no tenemos una federación y han pasado muchísimas cosas de las cuales podríamos estar hablando horas de horas, pero es importante de que aún así de esta adversidad o de este gran problema que tengamos como país, se tomen las cosas de la manera más profesional posible. FEDUP me parece muy chévere porque no veía esto antes y ahora lo veo. Incluso casi todos los partidos, a mí me gusta mucho ver el básquet de Lima, para qué mentir. El básquet de Lima, el básquet de Arequipeño lo veo mucho por YouTube, lo veo mucho por Facebook, partidos así, y es realmente muy emocionante ver el nivel que tienen los chicos, o sea, realmente ahí tú ves el compromiso, o sea, solo viéndolos jugar ves el compromiso, ves canchas llenas, o sea, graderías llenas, la gente animando, apoyando, con comentaristas, y eso realmente dice mucho el crecimiento que estamos volviendo a tener, como que si el básquetbol estaría renaciendo. Sí, bueno, eso también es parte yo creo que de la globalización, ¿no? O sea, el marketing es muy importante para jalar público, así tengamos un nivel excelentísimo si no hay marketing o trabajo de marketing, eso no pasaría. Entonces, pero sí, a mí me da mucho gusto, la verdad, estas 2 finales que yo dirigí ahora UPC USIL, los dos con coliseo lleno. O sea, estuve gratamente sorprendido por el nivel de universitario. En mi época no se daba mucho eso, yo jugaba finales, pero no se daba mucho eso. En el universitario sí se daba más, pero en el nacional universitario. Entonces,
eso hace que Perú sea pues un ambiente o un lugar potencialmente atractivo para hacer campeonatos internacionales. Por ejemplo, ahora el siguiente año tenemos un Panamericano FISU, que es un Panamericano de universidades. Wow. Claro, organizado por la FEDUC. Entonces, también estamos apuntando a eso nosotros. Queremos llegar a eso, queremos trabajar para eso. No sé todavía si va a ser el campeón va o si van a hacer una selección entre el campeón y el subcampeón y el tercer lugar. O sea, no tengo la menor idea, no tengo la información correcta, pero lo que sí queremos es apuntar a eso. Creo que también hay un macro regional ahora en septiembre, perdón, en noviembre de este año. Entonces, porque el siguiente año tocaría el Nacional Universitario, pero creo que lo que va a haber es un Panamericano Universitario, según lo que tengo entendido. Si tú entras a FEDUC, en la página de FEDUC creo que hay ahí un poco más de información, de repente te sirva como para darle un poco de publicidad a ese aspecto. Ah, sí. Total. Pero, eh, pero bueno, siempre ha habido un Panamericano Universitario. Por ejemplo, el año pasado, creo, o el año pasado, no me acuerdo, San Marcos fue como futsal y campeonó. Wow. Sí, o sea, sí hay. Nosotros cuando campeonamos en Cusco 2014, nos prometieron llevarnos a las Olimpiadas de universitarios. Tú sabes que, bueno, el presupuesto es, para irse, era en Rusia, si no me equivoco, pero Wow. ¿por qué nos vamos a ir a Rusia? 10 personas con pasajes comprados por la universidad, imposible, eso no va a pasar. Pero bueno, soñamos un poco y no pasó definitivamente, ¿no? Pero bueno, y así. Pero, o sea, para que entiendas que siempre hay estos campeonatos, solamente que Claro. Perú no participa. Entonces, sí. Pero bueno, el siguiente año va a haber. Es más, creo que el 2021 hubo un FISU, igual un Panamericano, pero de 3x3. No sé si 2021 o 2022, pero después de pandemia hubo uno. Un 2020, un Panamericano de 3x3, donde Usil participó, que en ese equipo estaba Matos, estaba Alonso Carpio y no me acuerdo quién más, pero de esos dos que me acuerdo yo. Humberto también estaba, si no me equivoco, creo que sí. Pero bueno, así, entonces participaron en ese 3x3. Entonces, sí, sí hay movimiento. Y parece que el siguiente año va a ser un año bastante movido. Va a estar interesante. Sí, sería genial. Y algo también por lo que añoro es que volvamos a tener esta Arequipa contra Lima y que podamos reunirnos entre todos los departamentos y jugar una liguilla. Porque es muy interesante saber cómo está el nivel de otros departamentos, ¿no? Sé que en Trujillo hay muy buen nivel de básquet, Arequipa tiene buen nivel de básquet, Lima también. Hace poco fue un torneo sub-17 si no me equivoco, y fueron chicas de Arequipa. Fueron chicas de Arequipa a representar. Le ganamos a Lima el primer partido, nos ganaron en la final. Pero Ah, sí para... vi, el que fue acá en Lima, ¿cierto? Sí, 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 vi a bueno, vi que hubo un campeonato donde estuvo Arequipa. Sí, Arequipa siempre ha sido un lugar donde se hace mucho básquetbol. Y entonces, y de bastante nivel. Sí, claro. Yo jugué para Faraday como 3 años seguidos, si no me equivoco. wow. Sí, o sea, sí, es un lugar que realmente uno invierte en básquetbol. Además, creo que se ha hecho la Copa Yura ya un par de Sí, veces. un par de... Ahí te das cuenta de que si tienen para costear un campeonato es que realmente les gusta el básquetbol, ¿no? Entonces, sí, o sea, me da gusto por el equipo y en realidad esperemos bueno, que alguien más haga este formato de qué tipo Liga Nacional que antes había, que te jugabas contra Arequipa, contra todas las provincias y luego salía un campeón y todo lo demás. Claro, Esperemos que en algún momento todo se vuelva a estar alineado para que todas las provincias puedan participar y bueno, y que el básquetbol gane y además que los chicos se motiven viendo a gente jugar básquetbol, ¿no? Y crean que sí realmente, y que sea tentador para ellos y que sea una vitrina, ¿no? Para que puedan crecer. totalmente. Y que les sirva también de motivación y a que puedan aspirar hacia dónde puedo llegar o qué tan lejos puedo llegar. Porque realmente no sé cuándo Perú va a arreglar todo el tema de la Federación de Básquetbol. Esperemos que pronto, porque ya se han perdido
se están perdiendo generaciones de buenos, muy buenos jugadores. Pienso entonces ya, creo que es momento de tomar acción como clubes, empezar a organizar, empezar a subir el nivel y como, y como dices, ¿no? Profesionalizarnos sin serlo, porque eso habla mucho de con qué tipo de gente uno trabaja, qué tan comprometidos están los dirigentes, si están comprometidos los padres, los entrenadores y los chicos, ¿no? Para poder llevar esto, ¿no? Y como mensaje más preciado me llevo de que el básquetbol y el deporte en general es algo que nos ayuda para la vida, es una herramienta que nos va a convertir en mejores seres humanos y que muchas cosas uno tiene que acompañarlas para poder ser un buen atleta, como dijiste, ¿no? La inteligencia emocional, el trabajo físico, el trabajo táctico, el trabajo mental, el trabajo nutricional que uno puede hacer para poder desarrollarse como un atleta y saber que uno tiene que esforzarse, tiene que sacrificar momentos, porque yo creo que al final uno abraza lo rutinario, ¿no? Yo creo que cuando uno comienza se emociona, que, oye, qué chévere, que estoy entrenando, te levantas temprano y lo haces una semana, y lo haces un mes, pero ya después como que, y siempre es lo mismo, y bueno, si elegiste esta pasión y si elegiste hacer esto, es rutina, y en la rutina está la clave, en hacer todos los días lo mismo porque sabes que en algún momento esto que estás haciendo te va a servir. En los Claro, partidos te van a servir, en los entrenamientos te va a ir mejor y en la vida también te va a ir mejor porque ya te vuelves una persona más disciplinada, más resiliente, respetas tus horarios, respetas tu sueño y yo creo que 100% nos ayuda en la vida. por supuesto que sí. Ser mejor 1% diario. Claro, totalmente. José, gracias por darte el tiempo de estar acá en el podcast. Por fin se ha podido concretar esta entrevista de que ya tenía texteándola tanto. Me hace disculpar por haberte cancelado en un par de ocasiones. Realmente gracias por lo que estás haciendo en el básquetbol, por todo lo que me has podido transmitir hoy día y realmente esperemos que los chicos que están escuchando esto lo tomen y empiecen a luchar por los sueños, empiecen a saber que para poder llegar a este nivel hay que sacrificar. No, gracias a ti y encantado por la entrevista, me gustó mucho. Gracias. Nos vemos, Cuídate. cuídate. Chao, chao.